En esta ocasión vamos a estudiar el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es escrito por Salomón. Salomón es oficialmente su autor. Y nos dice Salomón que una persona que poseía todo, nos dice que eventualmente cuando cae en cuenta de que lo tiene todo, entonces dice, mire, todo es vanidad, en esta vida todo es vanidad. Por más que uno se esfuerza en conseguir las cosas, eventualmente las obtiene y termina siendo vano, termina siendo orgulloso, termina siendo soberbio, engreído, orgulloso de todo lo que posee. El diccionario nos define vanidad como todo aquello que no se funda en valores morales. Y debemos caer en cuenta de eso, que solamente se funda en la ostentación, en el deseo de mostrar que tenemos y que somos y todo es vanidad, nos dice el libro. Sinónimos de la palabra vanidad son presunción, engreimiento, envanecimiento, jactancia, fatuidad, vanagloria, soberbia, orgullo. Todos esos son sinónimos de vanidad. La palabra proviene del latín vanitas o vanitais, que significa cualidad de vano. Miremos lo que dice Eclesiastés, empecemos Eclesiastés en el capítulo 3. Si ustedes pueden mirarlo, seguirlo aquí en la pantalla. Eclesiastés, del verso 3 al 11 nos dice Salomón: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Verso 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas y me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Verso 7, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad. Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Pero nos toca aquí preguntarnos, ¿quién era realmente Salomón? Según las Escrituras, fue el tercero y último monarca de la monarquía de Israel, de la monarquía unida. Recordemos que Dios le dio la posición de rey de todo Israel, de todo Israel. Y eventualmente su reinado, después de 40 años de reinar en Israel, eventualmente su reino fue dividido en el reino de Judá hacia el norte, y el reino de Israel hacia el sur. Cada uno con sus reyes, cada uno con su propia monarquía, vamos a decirlo así. La monarquía era todo, pero aquí al dividirse, se dividió en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Esto sucedió entre los años 965 y 928 antes de Cristo. Recordemos que los años son antes de Cristo, entonces se iba disminuyendo. Del año 4000, del año 3000, del año 2000, y aquí tenemos del año 965 al año 928. Quiere decir esto que esto sucedió 900 años antes de la llegada de Cristo. La historia de Salomón se narra entonces en el primer libro de Reyes. En los libros de Reyes tenemos en el libro Primera de Reyes, capítulo 11, y
empieza a hablar de Salomón, de lo que hizo, de lo que fue, de lo que había ejecutado dentro de esa monarquía. Hasta el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, se menciona Salomón. Si vamos un poco atrás, leemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, que el profeta Natán le había hablado a David. ¿Qué fue lo malo que hizo David? A ver quiénes recuerdan. El pecado con Betsabé. Él se enamoró de Betsabé y mató a Urías, que era el jefe de la guardia, nomás para casarse con ella porque le gustó. Y Dios obviamente lo castigó por eso eventualmente. Fue el castigo por su pecado. Cuando envió a muerte a Urías, el marido de Betsabé, y solo para casarse con ella. Ahora, con Betsabé tuvo un hijo que se llamó Salomón, que originalmente tenía otro nombre, era conocido como Jedidías, y eventualmente cambió su nombre a Salomón. Salomón, que quiere decir en hebreo pacífico. Salomón, además del trono de David, heredó también ese considerable imperio conquistado. ¿Conquistado por quién? Por David. Ahora, él heredó todo eso. Nos dice el libro de Primera de Reyes que Salomón amó a Jehová y andaba en los estatutos de su padre David. Y esto le agradó a Dios. En Primera de Reyes 3:5, Primera de Reyes capítulo 3, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón le responde en Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir sobre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Primera de Reyes. Aquí Dios le responde en Primera de Reyes capítulo 3 verso 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero en su sabiduría Salomón fue atrapado por tanta sabiduría, por tanta posesión, y junto con su pueblo cayó en el pecado del materialismo. Ambos cayeron en el pecado del materialismo y en vez de administrar justicia, incluso llegaron a oprimir al mismo pueblo hebreo, a los mismos de su casa, a su mismo pueblo. Escribió entonces aquí el libro de Eclesiastés, en el cual ya entrado en años, que dijo, yo no quiero que los demás reyes, los que vengan después de mí, vayan a caer en este error, vayan a caer en esta vanidad, en esta situación en la que yo me veo ahora, acongojado de espíritu vano. Y entonces escribe el libro de Eclesiastés, con el cual nos instruye a todos. No voy a decir a mí, pero a todos nos ha instruido el libro de Eclesiastés. Aquí Salomón escribe este libro como testimonio y ejemplo de las cosas que no son duraderas. Recordemos en el libro de Deuteronomios que Dios le da instrucciones precisas al pueblo sobre la elección y condiciones de un rey. El pueblo recibe esta instrucción porque Dios les dice, cuando ustedes vayan a elegir un rey, observen estas situaciones. Les dice así en el libro de Deuteronomio capítulo 16, 17. Capítulo 17, en el verso 16 al 17, Dios le dice, pero ese rey no deberá adquirir muchos caballos. Ese rey no enviará gente a Egipto para aumentar su caballería, pues el Señor les ha dicho, nunca más vuelvan por ese camino. Tampoco deberán tener muchas mujeres para que no se descarríe, ni adquirir grandes cantidades de oro y plata. Aquí vemos a un Salomón, a un rey que no solamente se rodea de un harén de 700 esposas y 300 concubinas. Como le decía yo al pastor, difícilmente podemos manejar una. Imagínense ustedes
700 esposas, 300 concubinas para colmo. Y también recibe la idolatría de muchas de ellas, porque eran mujeres que él conquistó con las que él se alió, que pertenecían a esos pueblos, que Dios les había dicho, mire, no den sus hijos a las hijas de estos hombres, a las hijas de estas familias, ni den sus hijas, ni les busquen entre los pueblos marido para sus hijas. Pero entonces no solamente eso, sino que también se casa con la hija del faraón. Por lo que haya sido, por establecer relaciones, comunidad, relaciones públicas o por lo que haya sido, pero él no debió de haber hecho eso en ninguna manera. Los muchos pecados de Salomón entonces son la causa de su muerte y obviamente también de la división del reino, como ya dijimos. Volviendo al libro de Eclesiastés, el rey Salomón pone de manifiesto que el hombre trabaja toda su vida para favorecer vanamente a quienes él mismo no conoce ni llegará a conocer. Porque tenemos que ser conscientes, trabajamos y acumulamos, eventualmente nos vamos de este mundo y quienes disfrutan lo que nosotros hemos conseguido. Lo disfrutan las personas que ni siquiera conocemos, lo disfrutan las personas que nunca trabajaron para conseguir todo lo que ellos ven acumulado. Entonces, así en Eclesiastés 2, 18, 19 nos dice Eclesiastés 2, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Verso 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. En repetidas ocasiones Salomón entonces menciona que no solamente lo que ve, lo que hace, lo que consigue, todo es vano, sino que también le produce agobio, le produce aflicción de espíritu. En Eclesiastés 3, del 1 al 8 dice, todo tiene su tiempo, porque él dice, no tenemos que afanarnos por las cosas realizadas, porque todo ha de llegar en su momento. Todo lo que nosotros deseamos que suceda, tenemos que tener confianza en Dios de que si es para nuestra conveniencia, entonces Dios lo va a proveer. Aquí tenemos entonces cuando nos dice en los famosos versos que hasta los mismos Beatles le hicieron música, todo tiene su tiempo. Dice Eclesiastés 3 del 1 al 8, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su honra. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses, les recomienda que no debemos afanarnos por las cosas venideras, por las cosas del mañana, porque si creemos que algo nos hace falta, nos dice Pablo, ¿qué nos dice? Que lo pidamos a Dios, y Dios lo proveerá a su tiempo. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, dice Pablo, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El hombre no solamente se afana en adquirir lo que desea o lo que necesita, sino que, al igual que el pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto, su vanidad le lleva a lamentar lo que tenía en Egipto. ¿Recuerdan en el Éxodo? Oh, si nosotros que nos sentábamos a la mesa a disfrutar de carne, la tuviéramos ahora. Todo lo que Dios les estaba proveyendo era nada. Aquí tenemos un profesor que le pone una hoja
volteada al revés sobre el assignment, sobre la tarea que deben realizar en clase. Y ese profesor, los estudiantes miran la clase y dicen, mire, encima de su escritorio tienen una hoja, no la volteen todavía, porque es la tarea que deben realizar en el día de hoy para mi clase. Los estudiantes se esperan, no tocan la hoja y les dice, bueno, cuando yo les diga, ustedes la van a voltear y tienen 5 minutos para realizar esa tarea. Los estudiantes agarran la hoja y la voltean. Y todo lo que tiene en el centro es un punto negro así puesto con un marcador. Le dicen, no se asusten, pero de nuevo, tienen 5 minutos para realizar esta tarea. ¿En qué consiste? En que hagan un escrito de un párrafo pequeño o grande, lo que ustedes consideren, sobre lo que ustedes están viendo. Pasan los 5 minutos y les dice, ok, ahora presénteme todas las hojas. Se la traen al profesor y él las lee todas. Y en todas las hojas hablan sobre la posición del punto, que está muy a la izquierda, que está en el centro, que está muy hacia arriba, que del tamaño, del diámetro en que fue hecho. Muy interesante, dice el maestro. Pero esta es nuestra vida. Nadie, absolutamente ninguno me habló del espacio en blanco que rodea el punto. Porque estamos a veces tan enfocados en el punto, en las cosas negras, en las cosas negativas, que no vemos lo que hay a nuestro alrededor. Ustedes mismos cuando van manejando ven un accidente, que alguien se cae, pero no ven toda la carretera que tienen por delante. No vemos a veces todo lo hermoso que nos rodea para poder encontrar el punto negro de lo que está sucediendo. El hombre no solamente se afana entonces en eso, en las virtudes, en los favores, en las bendiciones de Dios, sino que está más ocupado en ver el punto negro, en ver lo negativo de las cosas. Pablo conoce la situación del nuevo creyente, como un ejemplo, y lo anima a no regresar atrás, a que no se enfoque ya en lo que pasó, en las personas que conoció y que hizo a un lado, en las situaciones que vivió, en que yo era un degenerado, yo era un borracho, yo era un adicto a la droga. No, ya no te afanes por eso. Mira tu situación del presente, porque es a partir de hoy, el primer día de tu vida, en que vas a empezar a vivir para el Señor, porque es lo que te has propuesto en tu corazón. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todo lo demás no importa, todo es hecho nuevo a partir de hoy. Amén. De igual manera, en el libro de Eclesiastés, Salomón afianza nuestra confianza en Dios, para que dejemos a un lado todo lo que ya vivimos. Eclesiastés 3, del verso 15 nos dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. En su libro de Proverbios, Salomón habla del temor que le debemos a Dios, buscando conocerle más y seguir sus mandamientos. Proverbios 1, en el verso 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, simplemente la desechan. Para ellos lo lógico no tiene sentido. Lo lógico, lo cuerdo. Como decía un amigo, el sentido común es el menos común de todos. El sentido común. Salomón se refiere entonces a los insensatos llamándoles en repetidas ocasiones necios. O lo que es igual, inmorales, de poca inteligencia. El término necio es sinónimo de torpe, porfiado, terco. Es decir, es una persona que con el fin de llevar a cabo sus ideas o planes, no escucha a los demás, no ve sabiduría en lo que los demás están diciendo. Es importante pensar en eso, las consecuencias negativas que pueden acarrear su comportamiento regularmente son base de la soledad, porque nadie quiere contar con ellos, nadie quiere hacerlos parte de su pensamiento, porque para él, para esa persona, nadie tiene sentido, nada de lo que hacen tiene sentido.
Aquí en repetidas ocasiones entonces tendemos a impresionar a quienes nos escuchan, hablando de más sobre el tema específico, diciéndole a todos, es que yo sé más que los demás. Y yo creo que eso nos da un aire de sabios que no tenemos. Y a veces hablamos de lo que no se nos está preguntando. Eclesiastés enfatiza sobre la importancia entonces de cuidar nuestros pensamientos y nuestra boca con respecto a lo que planeamos hacer, a lo que prometemos, a la manera como tratamos a los demás. Eclesiastés nos habla de eso. En Eclesiastés 5:2 nos dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Jesucristo mismo hace hincapié en cuidar de lo que decimos, en que debemos cuidar de lo que decimos. Nos dice en el libro de Lucas 6:45, en el libro de Lucas 6, capítulo 6, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La acumulación de riquezas es un tema que incomoda a Salomón. Lo incomoda demasiado, mientras afirma que de nada le aprovecha al hombre el sacrificarse toda su vida trabajando para adquirirlas, si al final no las disfrutará. Aquí tenemos en Eclesiastés, capítulo 6, verso del 1 al 2, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Verso 2. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de aquello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Durante todo el libro de Eclesiastés entonces podemos deducir la posición de Salomón con respecto a la sabiduría, con respecto a las riquezas que obtiene el hombre. Aquí a él nada le falta de lo que desea, pero Dios no le da la facultad para disfrutar de aquello, sino que lo disfrutan los extraños. Como dije, eso es vanidad. Eclesiastés 9, del 12 al 13 nos dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Verso 13: y no le irá bien al impío, sino le serán prolongados los días, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Por más que nos esforcemos en mostrar sabiduría ante los demás, haciendo alarde del conocimiento y comprensión de la palabra, por más teólogos que tratemos de mostrar que somos delante de los demás, eruditos, debemos reconocer nuestras limitaciones. Aún aquel a quien consideremos el más necio, ante aquel que consideremos al más necio y al tonto, al que está hablando lo que no debe, de alguna manera esa persona nos enseñará algo. Tal vez nos enseñe a cerrar la boca cuando necesitamos, pero algo aprendemos de esa persona. Amén. Proverbios 3, capítulo 3, al verso 7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es lo que debemos hacer. Vamos a apartarnos del mal, vamos a tener temor de Jehová. Aquí en la fotografía hemos visto en los últimos adelantos tecnológicos de la ciencia lo que se denomina AI o Artificial Intelligence. Aquí son máquinas digitalmente diseñadas con algoritmo, o sea, con respuestas de sentido común, respuestas lógicas, que ya poseen apariencia humana. Observen esa fotografía de uno de los robots ya famosos a nivel mundial.
y son capaces de tomar decisiones y responder acertadamente sobre absolutamente cualquier tema. Es un Google. Cuando usted necesita saber algo, nomás le pregunta al Google en sus propias palabras y le responde en su propio idioma sobre lo que necesite saber. Sin embargo, con todo el conocimiento y disponibilidad de la ciencia, no han podido lograr que este robot con apariencia humana cree un robotico, ¿sí? No han podido saber cómo crear ese sistema orgánico que procesa los alimentos. No han podido saberlo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que todo tiene sus limitaciones. La ciencia puede invertir inútilmente millones de dólares en investigar la procedencia, la perfecta creación del hombre, la perfecta creación del mundo, su funcionamiento orgánico y mental antes de considerar abrir la Biblia. Qué sencillo es. Nosotros nos movemos por fe, nosotros por fe sabemos que Dios creó todo el universo. Por fe sabemos que lo que no hagamos bien delante de Dios va a recibir un castigo. Por lógica sabemos que el amor de Dios es inmensurable, como el amor nuestro por nuestros hijos. Pero debemos reconocer que cuando no le obedecemos a Dios, así no nos gusta saberlo a todos, viene el castigo. ¿Por qué? Porque lo hacemos enojar, porque debemos reconocer que su ira es tan natural como la tenemos nosotros. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Tú te enojas, imagínense el enojo de Dios. Nosotros tratamos de controlarnos a veces y nos es difícil, pero el enojo de Dios es merecedor de nuestro temor. El sabio Salomón dice, ¿sabes qué? Teme a Jehová. Considera hacer siempre lo bueno y teme a Jehová. Nos dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gracias, mi hermana. A pesar de toda la sabiduría del conocimiento del hombre, ni el mismo Salomón, como dije, ni siquiera a él se le dio revelación de ciertas cosas, de cierta procedencia en nuestros pensamientos. En Eclesiastés, ya voy a terminar, 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Salomón lamenta no haber aprovechado sabiamente el conocimiento de Dios desde temprana edad. Él lo lamenta. ¿Y cómo lo sabemos que lo lamenta? Porque nos escribió el libro de Eclesiastés. Porque en el libro de Eclesiastés nos dice, ¿sabes qué? No te apures, todo llegará a su tiempo. Teme a Jehová. Todo lo que consigas, alguien más lo va a disfrutar. Porque todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Y eventualmente te va a doler en tu corazón el haber trabajado tanto, el haberte esforzado tanto, cuando hay cosas que no vas a poder disfrutar. Esas son cosas que nos las dice en Eclesiastés 12, capítulo 12, verso 1, para que las hablemos con nuestros hijos. Mire lo que nos dice. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Oremos.